Bien, continuando en este caso, vamos a dar pase al doctor Vicente Mendoza Guamán, para lo cual doy su presentación mientras el doctor Vicente vaya arreglando, acomodando su material para poder proyectarlo. Bien, les comento. El doctor Vicente Mendoza es licenciado en Psicología, graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en Docencia Universitaria y doctor en Educación en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es psicólogo especialista en el área educativa, tiene estudios de especialización en diseño y planificación curricular, evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, tutoría, diseño y evaluación de escuelas para familias, también programas de prevención, intervención y monitoreo educativos, así como también orientación vocacional y modificación de conducta escolar. Tiene experiencia laboral en instituciones educativas públicas y privadas como responsable del departamento psicopedagógico, asesor y consultor educativo, desarrollando actividades de evaluación, diagnóstico e intervención, prevención también educativa. Es catedrático universitario con experiencia docente de 25 años y es exdirector de orientación y tutoría académica y personal de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es un placer tenerlo presente, doctor Vicente. Cuando usted desea, pueda dar inicio a su ponencia. Bienvenido. Voy a pasar a compartir mi pantalla, compartiendo la trayectoria de Julio Cavero Almenara, catedrático de la Universidad de Sevilla, secretario de Recursos Audiovisuales de las nuevas tecnologías de esta universidad, y toda su larga trayectoria en el estudio de las tecnologías de la información y la comunicación, mencionaba, ¿no?, que las tecnologías son solo cacharros, chucherías, cosas inservibles. Julio Cavero, una persona con más de 40 años de su vida dedicados al estudio de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero añade, si es que no se usan con pertinencia. Entonces, esta expresión de Julio Cavero denota que no basta conocer cómo se loguea para una aplicación, en qué consiste, cómo se aplica, sino lo más importante, hay que saberlo adaptar y sacarle el mayor provecho en las exigencias de la enseñanza en la educación superior. Complementa su comentario diciendo que lo importante no es conocer, pues, las tecnologías. Lo más importante es la metodología que se le aplique a estas tecnologías para resolver problemas. Entonces mencionaba que no basta conocer, y la mayoría de capacitaciones en las que he participado enfatizan en este aspecto, dar a conocer. Son eventos más de carácter técnico, pero pocas veces, por no decir nunca, he notado que parte de estas capacitaciones, talleres, etcétera, dediquen un espacio para dar un soporte primero teórico y metodológico sobre la docencia universitaria, y sobre esa base establecer cómo se puede optimizar el uso de diversas tecnologías. Van de lleno al uso de la propia tecnología sin describir en qué se le puede utilizar mejor y cuándo no es pertinente su uso en las diversas fases y en los diversos objetivos que tiene la labor del docente universitario. Bien, entonces, si vamos a nosotros a dedicar estos minutos a dar esa base, ese soporte de la metodología de la docencia, y sobre ella recién vamos a analizar cómo se articula, cómo se enlaza el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, empecemos primero entonces por definir qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tendríamos que decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un binomio conformado por la enseñanza, por un lado, proceso interactivo que consiste en un conjunto de acciones conscientes, deliberadas de parte del docente, que ayudan a los individuos, en este caso a los estudiantes, a conseguir nuevos conocimientos o a realizar nuevas destrezas y habilidades. Bien, entonces tenemos por un lado la docencia, la enseñanza, y por otro lado, complementando el binomio, tenemos el aprendizaje. Este proceso de adquisición, asimilación
codificación, recuperación y aplicación de diversos conocimientos, habilidades o destrezas para resolver problemas. Vemos cómo esta relación entre la labor del docente y la labor de los estudiantes se complementan, aunque cada uno desarrollan funciones específicas para su rol. Bien, de esta forma podríamos ahora sí definir articuladamente el proceso de enseñanza-aprendizaje como un conjunto ordenado y sistemático de interacciones entre el docente y los estudiantes. Interacciones en donde cada uno, desarrollando su labor, contribuye o enriquece o complementa la labor del otro. ¿Sí? Son interacciones que para nada son al azar. Son interacciones intencionadas, con un objetivo específico: lograr los aprendizajes, ¿no?, del estudiante y con la ayuda de la labor del docente. Bien, en esta interacción hay una serie de elementos, métodos, técnicas, estrategias, materiales. Todo ello se organiza en base a un marco teórico, a un modelo teórico propuesto que da sustento a todo este quehacer. Es por eso que ahora estamos pasando desde el modelo teórico de formación por competencias, que ahora estamos todavía en proceso, ¿no?, transitando y cambiando desde el modelo tradicional a este modelo por competencias. Muy bien, entonces, si analizamos la estructura esquemática del proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos decir que este cuenta con la siguiente estructura. Por un lado, tenemos la enseñanza con sus respectivas fases o etapas, como lo son la planificación, la didáctica y la evaluación. Y por otro lado tenemos el aprendizaje, que también cuenta con una serie de etapas o fases, como son la asimilación de la información, la codificación de la información y la recuperación de la misma, ¿no?, para aplicarlo para resolver problemas en un contexto específico. Hoy nos vamos a centrar en la fase que corresponde al docente, a la enseñanza. Entonces, centrándonos en la labor de la enseñanza, podríamos decir que la planificación es ese proceso de organizar y articular ciertas competencias, contenidos, métodos y estrategias, medios, materiales y evaluación de manera a priori, ¿no?, antes de desarrollar las acciones. Es una preparación organizada, estructurada de lo que se pretende hacer, de lo que se pretende desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, la didáctica es la puesta en práctica, ¿no? Es esa disciplina que nos ayuda a aplicar esos métodos, técnicas, estrategias, contenidos, etcétera, en relación con los estudiantes. Decía un autor que la didáctica, más que una disciplina, es un arte, porque le da estética, optimiza la labor del docente en la práctica de la enseñanza misma. Y la evaluación, ¿no?, es un proceso continuo, sistemático, participativo entre el docente y los estudiantes para valorar los niveles de aprendizaje. Entonces, estos tres aspectos son los que conforman la labor de la enseñanza. No solo hay un durante, que vendría a ser la didáctica, sino tenemos un antes, que es la planificación, y una fase de evaluación que se da a lo largo y al final de este proceso, como es la evaluación. Bien, decíamos que hay ciertos componentes, ciertos elementos constitutivos de la labor de la enseñanza. Estos elementos son los objetivos, lo que describe los propósitos o aspiraciones, ¿no?, de lo que queremos lograr. Tenemos los contenidos, que no es otra cosa que el conjunto de competencias, destrezas o disciplinas que queremos que los estudiantes adquieran. Luego tenemos las estrategias, ese conjunto de procedimientos organizados, estructurados en base a diversas técnicas,
adaptadas a un contexto específico con un objetivo también específico. El método, como decía, es la base, ¿no? El camino, el sendero que orienta el accionar de la labor docente. Los medios que vendrían a ser el soporte material a los métodos, todos aquellos recursos materiales, desde la pizarra, la tradicional pizarra, como las técnicas grupales, las presentaciones digitales, llámese PowerPoint, Prezi, Genial, etcétera, las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera. Todos aquellos recursos físicos que aplican y que ayudan a desarrollar la labor docente. Tenemos también la evaluación, que como dijimos, es esta fase de valorar el nivel de aprendizaje con diversos objetivos. Desde una evaluación diagnóstica que me ayuda a valorar el aprendizaje o el nivel de aprendizaje al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación formativa, que cada vez cobra mayor importancia, y la evaluación sumativa, ¿no? Que es aquella evaluación a la que por décadas se le ha dado importancia y que se ha venido aplicando. Sin embargo, se sabe que no es la única, sino por el contrario, ¿no? Esta evaluación sumativa solo es el resultado final de lo que se deseaba lograr en los estudiantes. Pero mucho más importante, a saber de otros teóricos, es la evaluación formativa, ese proceso de acompañamiento, de orientación, de ayuda en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso decíamos que la labor del docente genera interacciones con el estudiante y en la evaluación esta interacción se da de manera más continua. Bien, sobre estos elementos vamos a desarrollar un poco más algunos de ellos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que es el tema que nos llama en esta tarde. Vamos a ver cómo se articula el accionar del docente con el accionar de los estudiantes. Esta articulación se da a través de los contenidos. Como decíamos, aquellos aspectos teóricos, aquellos aspectos procedimentales e incluso aquellos aspectos actitudinales que se van a dar entre el docente que desea la adquisición de estos contenidos y el estudiante que es quien los va a asimilar, ¿sí? Como podemos observar en la ilustración, esta articulación entre el docente y los contenidos, entre los contenidos y los estudiantes, y entre el docente y los estudiantes se da a través de estrategias. Las primeras, las estrategias que desarrolla el docente para facilitar los contenidos al estudiante son las llamadas estrategias de enseñanza. Estrategias de enseñanza como, por ejemplo, el uso de las presentaciones digitales, que a veces se distorsiona y se olvida que justamente es un recurso del docente para facilitar los aprendizajes del estudiante. No es un recurso del estudiante para aprender. Y como vemos, en muchos casos se concibe de esta manera. El estudiante piensa que es una herramienta para su aprendizaje, una especie de resumen de la clase, ¿no? E incluso a veces le reclama al profesor, esa pregunta que hizo no estaba en la PPT, ¿no? O la primera pregunta que hace al iniciar la clase, al iniciar el semestre es, profesor, ¿va a entregar los PPT? Y de ahí estudia. Ya no estudia más, no busca más información, no investiga, porque cree que en la PPT es una especie de resumen, ¿no? Y a veces algunos docentes e incluso algunas autoridades contribuyen a esta distorsión. Se pueden utilizar como estrategia de aprendizaje cuando se planifican de esta manera. Cuando se desarrolla determinado tema, se forman grupos, por ejemplo, y se les deja como actividad que los estudiantes procesen, respondan ciertas preguntas y luego expongan a través de su propia presentación digital. Pues en este caso sí, ayudaría a sintetizar lo que el estudiante ha entendido a través de estas presentaciones. Tenemos también las estrategias de aprendizaje propias del estudiante.
aquellas metodologías que ayudan al estudiante en ese proceso de asimilar, decodificar y recuperar información. Estrategias como el resumen, el subrayado, el epigrafiado, los mapas conceptuales, etcétera. Recursos para que el propio estudiante se apodere de la información que comparte el docente y lo traduzca en su propio conocimiento. Y también tenemos las estrategias para la relación entre el docente y los estudiantes, ¿no? La primera, por excelencia, es la tutoría, ¿no? Aquel vínculo que establece el docente para el proceso de acompañamiento. Pero no hablamos de la tutoría asignada. Me han designado como su tutor. Estamos hablando de la tutoría como labor inherente a todo docente. ¿Sí? Bien. Hablemos ahora de las estrategias de comunicación entre el estudiante y los docentes. Sabemos, pues, que en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, docente y estudiante se vinculan de manera comunicacional. Pero estas vinculaciones, estas relaciones, estas interacciones son de dos tipos, ¿no? Las estrategias sincrónicas y las estrategias asincrónicas. Estrategias que han cobrado mayor notoriedad en la etapa virtual, cuando hablamos del uso de Zoom, o el uso de un foro, o el uso de Facebook o WhatsApp, pero estrategias que existen desde la presencialidad. Por ejemplo, la clase, ¿no? El desarrollo de la clase, la sesión de aprendizaje en la presencialidad, es una estrategia sincrónica. Y las clásicas tareas o asignaciones o trabajos prácticos que dejamos a los estudiantes para que lo presenten en la próxima clase son una otra forma de estrategias asincrónicas, que claro, se han adaptado a la virtualidad, pero que existen desde antes. Hablando de los medios y materiales, como esos recursos que utiliza el docente para viabilizar su labor, tenemos dos grandes tipos de estos medios y materiales. Por un lado, tenemos los recursos, que son esos medios y materiales que el docente facilita al estudiante para complementar, para orientar, para ayudar en la comprensión de los contenidos desarrollados, tales como un libro, una separata, un video, un artículo. Pero también tenemos las actividades, que en este caso, en vez de ser aquello que brindamos, en este caso son medios y materiales que solicitamos como forma de comprobar y establecer los niveles de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Trabajos, asignaciones, informes, etcétera, son formas de estos medios y materiales que en este caso se solicitan que cumplan los estudiantes. Pues bien, teniendo ya un contexto de lo que implica la docencia de manera muy sintetizada, ahora sí podemos hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Teniendo claro qué implica la enseñanza y sus fases, podemos ahora analizar cómo se articularían las tecnologías de la información y la comunicación. Y podemos decir, a modo de definición, que las TIC son recursos, procedimientos y técnicas usadas para la búsqueda, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Estas tecnologías se pueden clasificar en redes como la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, la red de televisión o las redes en el hogar o las instituciones, los terminales, los equipos como ordenadores, navegadores de internet, sistemas operativos, teléfonos móviles, reproductores, televisor, radio, etcétera, los equipos mismos, los servicios, servicio de correo electrónico, servicio de banca y comercio, búsqueda de información, etcétera, y por último, las consolas de juego. Esta es una de tantas clasificaciones, no es la única que hay, es una de las tantas, la más aceptada según la revisión que he realizado para esta exposición, de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, teniendo claro que esto es
¿no? La panacea de la que tanto se habla, ¿verdad? ¿Cómo se puede aprovechar estos recursos, estas tecnologías para la enseñanza universitaria? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Cómo se le puede sacar el mayor provecho? Veamos. Recordando la famosa articulación entre el docente y el estudiante, decíamos que esto se da a través de los contenidos, ¿verdad? Y que se usa como un medio de articulación diversas estrategias. Esas estrategias, con las tecnologías de la información y la comunicación, van a viabilizar el resultado del aprendizaje. Ahora, el enlace entre el docente y los contenidos, entre los contenidos y el estudiante, y entre el docente y los estudiantes, ya no es directo. Ahora es a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a diversos niveles, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ello, es que como docente tengo que buscar optimizar el uso, la eficiencia de diversas aplicaciones o recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. No basta, como ya mencionaba al principio, conocer cómo me logueo a una página, cómo me registro en una aplicación, comprarla, si es de paga, sino lo más importante es pensar cómo adapto este recurso para las necesidades de enseñanza que tengo como docente universitario. ¿Qué ventajas me ofrece? ¿Y qué desventajas me puede ofrecer? Yo les quiero poner un ejemplo que resume esta preocupación que les vengo compartiendo. Conocemos ya Kahoot, ¿no? Aplicación que tiene una gran aceptación por su soporte lúdico, ¿no? Es una de las herramientas de gamificación usadas por excelencia. Sin embargo, habría que preguntarnos, este Kahoot, si bien es cierto, tiene muchas ventajas, ¿me sirve para evaluar? Podríamos decir que sí. Claro, ¿no? Si yo lanzo preguntas, preparo preguntas y hago concurso de quién sabe más y quién gana y quién hace más puntaje. Sin embargo, si te digo, pero recuerda que hay tipos de evaluación. Hay 3 tipos, como lo mencionábamos al principio. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Toma en cuenta ello. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿Kahoot sirve para evaluar? No sé tú, pero yo respondería, depende. Si voy a evaluar de manera diagnóstica, sí, lo hago a modo de prueba de entrada y todos se divierten y sin darse cuenta voy sabiendo qué conocen y qué no conocen. ¿Puedo utilizarlo en la evaluación formativa? Pues también, ya sea de manera individual o de manera grupal, de igual forma hago especie de competencia para que ellos se diviertan, compitan, ¿no? Para la redundancia, pero yo vaya sabiendo cómo van aprendiendo, ¿no? Cómo van captando lo que quiero compartir con ellos. ¿Puede usarse de manera sumativa? Y allí sí yo le pondría reparos, por ejemplo, al uso de Kahoot. Entendiendo que de manera sumativa quiero saber al final del proceso qué aprendió y cómo lo aprendió. Miren que probablemente la característica lúdica de Kahoot podría distraer, ¿no? Por decirlo menos, la expresión de toda la potencialidad del aprendizaje del estudiante, sea de manera individual o de manera grupal. La competencia no de ese recurso de destrezas, conocimientos y actitudes, ¿no? La competencia de competir, ¿no? De saber quién gana, me sesgaría en alguna medida realmente saber el estudiante me ha mostrado lo que aprendió o se distrajo por ganar, ¿no? Por terminar primero. Y entonces, por ejemplo, Kahoot podría no ser útil tanto para la evaluación sumativa, pero sí para la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, por citar un ejemplo. Entonces,
Para establecer ciertos criterios en el análisis de las estrategias de las tecnologías de la información y la comunicación, podría yo hacer lo siguiente. Primero preguntarme, ¿para qué necesito dentro de mi labor docente, dentro de mi labor de enseñar? ¿Para qué necesito ciertos recursos? ¿Qué estoy buscando? ¿Para qué? ¿Sí? Una vez que tengo esto claro, o especificando ese para qué, una pregunta muy general, yo quiero un recurso para planificar mi labor docente, quiero un recurso para la didáctica, entendiendo que en la didáctica se desarrolla la sesión de aprendizaje, la que tiene su inicio, su desarrollo y su cierre, cada una de estas fases con ciertas características que se diferencian. Quiero tal vez para evaluar, y como decía, y dentro de la evaluación voy a hacer una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa, y según sea el caso, esa planificación, esa didáctica o esa evaluación, la quiero hacer sincrónica o asincrónica. Y en el caso de los medios, quiero entregar un recurso para eso que quiero hacer, o más bien quiero preparar una actividad, quiero solicitar que me entreguen algo. Tomando todas estas consideraciones es que yo recién puedo decir qué tecnología puedo utilizar. Miren entonces que la cosa no es tan simple. Miren entonces que no es tanto como que, ya encontré y esto me puede servir y ya está. Y lo aplico sin saber de pronto que hay otros recursos que responden más a mis necesidades o que el uso de ese recurso tiene un efecto contraproducente en lo que quería yo desarrollar. Haciendo un ejercicio, ahora sí les comparto algunas tecnologías basadas en este análisis, ¿no? En la primera columna destaco algunos recursos, ¿no? Y algunos ejemplos de estos recursos y hago un análisis del uso que se le puede dar, ¿no? Por ejemplo, en el aula virtual, por ejemplo, el antiplagio que me sirve en la planificación, pero que es un recurso, no es tanto una actividad, no es algo que yo les pido, sino es algo más bien que yo le ofrezco. Mentimeter es un recurso que puedo yo entregar a modo para la didáctica, en la fase de inicio, para saberes previos, pero Mentimeter no me serviría tanto en la fase de desarrollo, menos en la fase de cierre de la sesión de aprendizaje, por ejemplo. O tal vez no me sería tan útil como cuando lo utilizo al inicio, ¿no? Mentimeter sería de manera sincrónico, podría utilizarse de manera sincrónico, pero no tendría el mismo efecto, la misma utilidad. De preferencia es sincrónico porque es en tiempo real, es en línea, y si yo lo utilizo de manera sincrónica, perdería esa característica, ¿no? Que lo destaca de otros recursos, ¿no? Que sí son en tiempo diferido, por ejemplo. Para ordenadores gráficos puedo utilizar el Vengas, el XLearning, el Geniali, y de alguna manera, de la misma forma, miren cómo tiene ciertas potencialidades para ser utilizado en una fase específica de la labor de enseñanza y dentro de ella con ciertas características que optimizan su uso. Bien, aquí tenemos otros recursos que Padlet, Canva, Hotform, TATQuiz, TEXMOS para formularios, por ejemplo. Yo les decía que para evaluar yo no utilizaría Kahoot, pero miren cuántas otras opciones tengo que cumplirían mucho mejor la labor de evaluación a través de preguntas objetivas, ¿no? Como Hotform, TATQuiz, TEXMOS, Question Pro. La idea es, y estas sí, por ejemplo, me ayudan a evaluar de manera objetiva. Entre otros estos recursos me ponen tiempo de término, me permiten organizar aleatoriamente las preguntas, las respuestas, evitando que el estudiante, ustedes saben que a veces nuestros chicos son muy creativos, por decirlo así, y entonces ya, pues no, si tienen un orden, pásame la 3, pásame la 4. Entonces varios de estos recursos
reorganizan el orden de las preguntas y el orden de las respuestas y el orden de las alternativas, dificultando mucho este trabajo colaborativo que a veces algunos estudiantes aplican queriéndonos sorprender. Y bueno, este era el objetivo de mi participación, compartir con ustedes la necesidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con pertinencia, ¿no? Las tecnologías llegaron para quedarse, qué duda cabe. Sin embargo, si no se usan adecuadamente, pueden constituir una amenaza más que una oportunidad para optimizar nuestra labor docente. Les agradezco mucho la atención y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Vicente Mendoza.